Ciberseguridad en bancos, compras, servicios y empresas. ¿Cómo protegernos ante la inminente delincuencia cibernética? En la actualidad ninguna empresa es inmune a un ataque cibernético. La inquietud no reside en saber entonces si existe la posibilidad de que les pase, sino en cuándo va a suceder. Prepárate e infórmate en este panel que la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México que Mundo Ejecutivo prepara para ti. Quiero decirles que este tema de ciberseguridad ha tomado muchísima relevancia. Estoy muy feliz de contar con estos 4 panelistas impresionantes y les quiero nada más para comenzar dar 2 cifras súper impresionantes. 2.9 millones de dólares se pierden cada minuto como consecuencia de delitos informáticos. Aquí tenemos a 4 super expertos que nos van a platicar algunos temas relevantes para evitar ser una víctima más en este tema de la ciberseguridad. En este caso le doy la bienvenida a todos ustedes y les agradezco igual, me honra mucho poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Erika, ¿nos podrías decir, en tu opinión, cuáles son las amenazas más frecuentes que enfrentan hoy las organizaciones en temas de ciberseguridad? Claro que sí, Aymed, muchas gracias. Y primero que nada, buenas tardes a todo el público y gracias a Mundo Ejecutivo por esta invitación. Mi nombre es Erika Urbina, soy Country Manager de Trellix México. Y bueno, dando respuesta a tu pregunta, justamente este año que pasó 2022, bueno, que todavía estamos, hicimos un estudio junto con Coleman Parks Research en el que encuestamos a 9,000 expertos de ciberseguridad, entre CISOs, analistas de SOC, ingenieros y expertos en el tema de ciberseguridad en 15 países, entre ellos México, Chile, Perú, Colombia. Y en este estudio sacamos los 5 amenazas principales a las que se enfrentan las organizaciones, ¿no? La primera de ellas, estarán todos de acuerdo conmigo y por orden de criticidad, la primera es los errores de los empleados, ¿no? ¿Y a qué me refiero con errores de los empleados? Aquellos que descargan archivos tratando de bajar alguna aplicación porque creen que les va a ayudar en su trabajo y al final descargan algún virus o algo malicioso, ¿no? O pican a links en correos o hacen cualquier error, digamos que inocentemente hacen que un atacante entre a la red. El segundo son las amenazas internas y con amenazas internas hay de 2 tipos, ¿no? Hay la intencional, que es buscando algún beneficio económico o bien alguna venganza, digamos, yo le doy mis credenciales de acceso a los malos, digamos, para que entren a la red y yo obtener algún beneficio, o 2, dar acceso a mis credenciales por error, ¿no? Por alguna ingeniería social consiguen obtener mis credenciales y yo le abro la puerta a que entren, digamos, estas amenazas a la red de mi organización. En el número 3 tenemos las amenazas de phishing o de spear phishing, ¿no? El phishing, creo que la mayoría estamos relacionados con este término. Spear phishing es lo mismo, pero digamos que buscando un objetivo mucho más puntual, ¿no? Es un objetivo en el que saben un poco más de información de mí debido a la ingeniería social y hacen que ese phishing para mí parezca más atractivo. Y entonces buscando algo, por ejemplo, a mí me ponen algo de, oye, un cliente se quejó de ti y en esta liga vas a encontrar la queja, ¿no? Y entonces yo, Erika, preocupada porque a lo mejor sí, justo la semana pasada tuve un tema con un cliente y pues voy y le doy clic, ¿no? Y entonces ahí tenemos ese tipo de amenazas muy dirigidas. El número 4, tenemos las amenazas de extorsión multifacética y se oye muy rebumbante, ¿no? En español, en realidad estamos hablando del ransomware, ¿no? Muchos conocemos o hemos oído del ransomware desde su primera versión con el WannaCry y esta amenaza hoy ocupa el número 4 en la lista de amenazas para las empresas, ¿no? ¿Y qué es un ransomware? Es básicamente un secuestro de mis datos, de mi información, en el que pido una extorsión, digamos, un dinero a cambio de yo liberar esa información, ¿no? En el número 5, en esta encuesta que hicimos, salió la falta de higiene en la ciberseguridad. ¿Y qué me refiero con falta de higiene?
con el uso de passwords indebidos, ¿no? No falta que usamos el cumpleaños del hijo o del esposo, o que utilizamos la misma contraseña para todas las aplicaciones, ¿no? Y eso en una empresa es súper crítico porque estamos utilizando, digamos, la misma, le damos la llave en uno y ya le dimos acceso a toda nuestra organización, ¿no? Esas son las 5 amenazas que salieron en este estudio. Y solo para agregar un dato más que salió en esta encuesta, es de todos estos 9,000 que entrevistamos, 40% informó que está perdiendo el 10% de sus ingresos anuales por amenazas cibernéticas. Esto es, una empresa que gana $50 millones al año estaría perdiendo $5 millones por amenazas cibernéticas. Wow, qué cifra. Y pues bueno, efectivamente hay un incremento del 435% al 2020 de todo lo que tiene que ver con malware, ¿no? Entonces, a ver, Antonio, aquí me gustaría que por favor tú nos platicaras desde tu perspectiva en tu industria, ¿cuáles son los ataques cibernéticos más frecuentes? Gracias, Ahmed. Un gusto a todos y la invitación, Mundo Ejecutivo. Fíjate que es interesante. Clarity tiene foco la ciberseguridad en entornos industriales, entornos de infraestructura crítica. Cuando hablas de eso, la gente se imagina una línea de producción, se imagina maquila de ropa, autos. La realidad es que la infraestructura crítica la encontramos en donde sea. Este mismo hotel, los paneles de control para la energía, la refrigeración, elevadores, todo eso va viviendo en una red específica. Hemos notado que pues a raíz de la pandemia vino a exponenciar muchas cosas, y una de ellas justamente fue el hecho de la proyección de los ataques. Recordemos que para los atacantes esto es un negocio. Ellos buscan el revenue, buscan el profit de estas actividades que están teniendo. Entonces, pues todos hemos escuchado casos como Colonial Pipeline, por ejemplo, ¿no? Detuvieron la operación del combustible en la costa este de Estados Unidos por casi 2 semanas. Todos escuchamos de GBS, el más grande distribuidor de carne a nivel mundial. Escuchamos, por ejemplo, el paro que hubo en la central de distribución del sistema de aguas de la ciudad de Delaware. Hospitales, no se diga. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los atacantes ya no buscan nada más los datos financieros, ya no buscan atacar un banco, ya no buscan atacar una entidad gubernamental o a una empresa con la información de sus empleados, sino que ahora van a temas más disruptivos porque saben que pueden coaccionar, pueden hacer muchísimo más fuerte la presión deteniendo tu operación, deteniendo justamente lo que decía Erika. Oye, pues si de por sí ya estoy perdiendo un ingreso por contener todos esos ataques, pues ahora te voy a parar la operación para que realmente me hagas caso y pagues la recompensa para liberar tus datos. Entonces, la parte de infraestructura crítica, que como ya comentamos, involucra no solamente producción, sino en muchos rubros, está viendo un crecimiento del 400%. Es impresionante la cantidad de los ataques que estamos viendo ahora hacia la parte operacional. Ya no nada más es el dato, ya es la afectación que puedo tener, el robo de registros médicos, el paro completo a las operaciones. Hay un video, pueden buscarlo en YouTube, un grupo de atacantes en Alemania es disruptivo en una acerera en Alemania. Ellos se esperan a que salga toda la fuerza laboral y activan los mecanismos. Se ve en el lapso de tiempo cómo el horno empieza a arder hasta que explota, ¿no? Y dentro de su mensaje dicen, bueno, fuimos decentes al esperar que toda la plantilla saliera, pero al final el mensaje es claro, ¿no? Ellos buscan demostrar las capacidades al poder vulnerar un entorno de este tipo. Sí, muchas gracias, Toño. Efectivamente, como dices, hay una proyección de $10.5 millones que se van a perder a raíz de ciberataques en la industria, ¿no? Entonces, ahí está muy claro el mensaje. Bueno, pues, Rafa, ¿nos puedes tú comentar un poco con relación a la implementación del trabajo a distancia, que obviamente con esta situación del COVID se dio exponencialmente? ¿Cuáles son los impactos principalmente en la seguridad de la información que estás viendo tú como especialista en ciberseguridad?
Claro, muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto tenerlos por aquí. Mi nombre es Rafael Chávez, soy el Country Manager de F5 México. Y sí, efectivamente, la pandemia disparó fenómenos muy interesantes, varios de ellos se han discutido ya en estas sesiones durante el día. Y uno de ellos, evidentemente, fue pues, el trabajo en casa, ¿no? Yo recuerdo que muchas empresas hablaban antes de la pandemia de que no puedes trabajar desde la casa, te distraes, te vas a poner a ver Netflix, vas a estar sacando a pasear a tu perro y no vas a trabajar. Y bueno, la pandemia obligó a cambiar ese paradigma y hoy en día me parece que pues todos de una u otra manera ya nos ha tocado trabajar en casa y sí, como todo tiene sus retos, pero definitivamente las empresas, las organizaciones, las escuelas, las universidades continuaron operando gracias a las herramientas tecnológicas que permiten hacer el trabajo remoto, no solamente el trabajo en casa, sino el trabajo remoto, puede ser desde aquí, desde este hotel, desde un Starbucks, desde el aeropuerto. Esto trae otra como consecuencia, evidentemente, que se incrementa lo que en ciberseguridad conocemos como la superficie de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes, por ejemplo, a 10 personas, ¿no?, trabajando desde su laptop, pues entonces los atacantes tienen 10 posibles objetivos, es decir, 10 posibles laptops que a lo mejor puedo atacar. Pero cuando no tienes 10, cuando tienes 1,500, 100,000, 50,000, millones de personas trabajando de manera remota a través de algún dispositivo, ya no solamente una laptop, puede ser un celular, puede ser una tableta o cualquier otro dispositivo, entonces el número de posibles víctimas, por llamarle de alguna manera, se incrementa notablemente. Esto para el negocio, porque es un negocio, como lo acaban de mencionar, para el negocio de la ciberdelincuencia, pues es oro molido, ¿no? Imagínense de tener 10 clientes, ahora tienes 3 millones, ¿no?, de posibles clientes, por llamarle de alguna manera. Entonces, eso es uno de los factores importantes que notamos como consecuencia de la pandemia. Se incrementó notablemente la superficie de ataque y, como vamos a estar aquí comentando, las empresas, organizaciones e inclusive las personas, los individuos, no necesariamente se prepararon adecuadamente para protegerse y defenderse contra estos ciberataques. Entonces, como también aquí comentaremos, el hecho que no nos demos cuenta no quiere decir que no está pasando. Y ese es uno de los graves problemas de la ciberseguridad. La gente luego piensa, bueno, sí, una empresa en Delaware y un banco en Nueva York y una empresa de fábrica en China. Aquí en México eso no pasa. Y bueno, no se trata de ser alarmistas, pero México es el país de Latinoamérica más atacado actualmente. Gracias, Rafa. Y entonces, viendo este tema de que México es el segundo país más atacado en América Latina o a nivel mundial, y vemos muchas organizaciones en México que dicen, bueno, a mí no me van a atacar porque soy una micro, soy una pequeña, soy una mediana empresa. Yo creo que aquí hay que perder un poquito de vista eso, ¿no?, de que no importa el tamaño, ¿no? ¿Tú qué recomendarías, Toño, a las organizaciones que hoy en día no han tomado a la ciberseguridad como un tema relevante para que lo incluyan en la estrategia de la organización? Claro. Mira, es interesante, tuve la oportunidad de entrar a algunas de las charlas durante el día, y hablamos mucho, muy buenas ponencias y los paneles, planeación estratégica, se habla del tema de transformación digital, pero yo creo que aquí un punto medular es llevar a nivel organizacional la visión del riesgo, ¿no? Tú cuando escuchas a la mesa directiva, a los C-levels, hablar de riesgo, cada quien ve para su área, su pedacito, ¿no? Pues riesgo operativo, pues que falle una línea de producción. Oye, riesgo financiero, pues que toda la inversión que tenemos se desplome, ¿no? Pero hace falta una visión de riesgo organizacional. Al final existe un concepto que es el Business Risk Intelligence. ¿Cómo haces la inteligencia de riesgo de negocio? Como ya decíamos, ¿no? Un riesgo puede ser un simple empleado que da mal una contraseña o descarga algo que no debía de haber hecho y adiós, ¿no? Un riesgo es un proveedor que no sigue mis normas de seguridad, no sigue los controles y lo vulneran, y como él tiene conexión a mi entorno, ya me vulneraron a mí también, ¿no? Un riesgo es la plataforma web expuesta a Internet donde cientos, miles de usuarios se conectan, transaccionan conmigo y no cumple con las normativas. Entonces, yo creo que es fundamental para las organizaciones
públicas y privadas, hablar de riesgo organizacional, agarrar al CISO, agarrar al encargado de ciberseguridad, subirlo a las sesiones, a ver, vente, vamos a platicar junto con el financiero, junto con el de operaciones, junto con el director general, vente, es importante que la seguridad sea parte de esto. Entonces, si logramos trasladar ese mensaje de riesgo, porque al final la seguridad no es otra cosa más que buscar mitigar riesgos, ¿no? Ese es el nacimiento del concepto de seguridad, ¿no? Entonces, el punto para mí medular, la recomendación es ver la seguridad como un disparador de la estrategia principal del negocio. Asumir esa participación de la seguridad como desarrollador, como potenciador del negocio. Muy bien, pues estamos viendo, como bien dice Rafa, pues los parámetros se perdieron, lo que las organizaciones estaban acostumbrados a cuidar, que era adentro de la organización, pues dejó de existir cuando ya nos fuimos a trabajar en casa. Como tú dices, hay que subir al experto en ciberseguridad a la mesa de discusiones dentro de la empresa. Pero Víctor, ¿cuál sería el presupuesto o el porcentaje del presupuesto total de una organización que considera sería aceptable para llevar un buen proyecto y una buena gestión de ciberseguridad en la organización? Híjole, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias a Mundo Ejecutivo. Es una gran pregunta y para mi punto de vista no tiene respuesta, ¿no? No acertada y no específica, depende de la vertical, depende del riesgo, depende cómo se mida depende cómo se mide la continuidad operativa en cada una de sus verticales o empresas, ¿no? Si no lo tienen, Amazon sabe perfectamente cuánto pierde por segundo si está la plataforma de Amazon Marketplace abajo, ¿no? Y nos tocó ayudar a una empresa este año, un ransomware brutal, una ferretera nacional grande operando 80, 90 años, que nos decían que tal vez en semanas iban a tener que cerrar porque les encriptaron el 80% de su infraestructura. Tuvimos que hacer recuperación de desastre, data desde cinta. Perdieron alrededor de 3 meses de información de punto de venta. Entonces, depende. Si hubieran invertido, tal vez hubieran podido mitigar. Y esa es la gran pregunta, porque finalmente es, ¿cómo podemos trabajar con planes de continuidad operativa? ¿Cómo podemos trabajar con planes de recuperación de desastre? ¿No? En caso de, y todo es caro, pues bueno, todo tiene su dinerito asociado. Hay seguros contra ataques cibernéticos, ¿no? Como hay un seguro para gastos mayores médicos. Entonces, yo sí les recomiendo hacer ese ejercicio internamente hacia sus empleados, unidades operativas y hoy claramente hacia sus clientes, ¿no? La llamada cadena de valor. Un ransomware se puede colar porque tengan sistemas interconectados entre empresas y estamos todos interconectados. Entonces, el cibercriminal se va a colar a través de alguna infraestructura, ya sean por, como mencionabas, ataques randomizados volumétricos que van por segundo atacando los puertos de su infraestructura. No es un cibercriminal viendo si le atina la contraseña. Son ataques que son miles de veces por segundo a un puerto que está expuesto en la infraestructura de cada uno de ustedes, empresa chica o mediana. Entonces, es muy complicado prevenir. Lo que nosotros hacemos es muy complicado proteger o pensar que nunca nos van a atacar. Lo real y que debemos operar es pensar que siempre vamos a ser atacados y 2, posiblemente ya están adentro. El promedio de un ataque que dura dentro de una infraestructura antes de empezar a exfiltrar información o atacar es alrededor de 9 meses. Le estoy hablando Casa Blanca, Pentágono y posiblemente Sedena. 9 meses que Guacamayas estuvo adentro de Sedena antes de empezar a exfiltrar información. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre estar alertas y siempre estar monitoreando nuestra propia infraestructura para saber si hay algo raro allá adentro. Muy bien, pues mira, nos la pones un poco más complicada para la siguiente pregunta que le voy a hacer a Erika, porque ya vimos que el área para proteger pues es la casa de los empleados y si el hijo agarró la notebook que por error no tenía password y que luego no tenemos una cifra como una fórmula mágica para saber qué porcentaje de mi presupuesto le voy a poner y que se incrementan los ciberataques. Erika, ¿cuál sería tu recomendación como para decirle los puntos relevantes a una
una organización que debe de considerar para tener una estrategia de ciberseguridad integral? Entiéndase por integral que forma parte de tu estrategia dentro de tu organización. Muy buena pregunta. Y bueno, nada más para darle un poquito de contexto a la pregunta también, estaremos todos de acuerdo que la palabra y digamos el talón de Aquiles de la ciberseguridad es complejo, ¿no? La palabra complejo, y no me refiero a la complejidad de los entornos de TI que buscamos proteger, ¿no? O de OT que buscamos proteger. No me refiero a que las amenazas son complejas, porque también lo son, ¿no? Me refiero a la complejidad de la infraestructura tecnológica que compramos para asegurar, ¿no? Y una historia muy chistosa que me pasó con un cliente este año. El cliente me decía, oye Erika, yo ya invertí millones, ¿no? Ya tengo mi IPS, yo ya tengo mi balanceador, ya tengo mi antivirus, ya tengo mi EDR, ya tengo mi firewall, ya tengo mi IPS, ya tengo todo lo que me dijeron que comprara. ¿Ya no me van a atacar? Y le dije, sí, ¿no? Entonces me dice, entonces, y justo me acuerdo que por ahí un experto de seguridad le decía, oye, puedes decirme, oye, mi papá es bombero y no importa, ¿no? Como bien dicen por ahí, un experto del FBI, no me acuerdo ahorita el nombre, decía, todas las empresas ya fueron atacadas y si no, van a ser atacadas, ¿no? Todas, eso no es excepción. Entonces, puntos importantes a considerar es siempre visibilidad hacia el futuro, ¿no? Considerar que la ciberseguridad siempre está en movimiento, ¿no? Los atacantes siempre están un paso adelante buscando de qué manera poder ahí agarrar dinero de nosotros, ¿no? Entonces, siempre pensar en futuro y creer que porque ya compré todo el set de plataformas que hay en el mercado, ya estoy seguro, no. Y lo comentaba Víctor, ¿no? La parte de respuesta a incidentes, cómo me preparo yo, si tengo un seguro, estar preparados a sabiendas de que aún como tengo todas estas inversiones y tengo todo esto, saber que aún puedo estar expuesto y estar preparado ante eso para poder responder, ¿no? Y bueno, otra parte importante es la interoperabilidad entre mis herramientas, ¿no? Buscar que mis herramientas que tengo y no tener un ambiente complejo, como lo decía al principio, de que tengo 6 consolas de todos mis fabricantes y de todo lo que estoy viendo y estar viendo en cada pantalla diferentes alertas que son como silos, ¿no? Entonces no los relaciono, ¿no? Entonces si tengo una herramienta que me ayude a relacionar todo esto, puedo darme cuenta, a lo mejor no desde el mes 1 de los 9 que hablabas, pero a lo mejor desde el mes 3 me doy cuenta que pues ya por ahí tengo una correlación entre estas incidencias, ¿no? Unos movimientos laterales entre mis herramientas, y entonces buscar una herramienta que me ayude a hacer esta detección y además me ayude a hacer respuesta, ¿no? Porque es bien fácil que una herramienta me diga, oye, ¿sabes qué? El chismoso de la herramienta, no, oye, por aquí vi esto, ¿no? No, pues qué bueno, ¿no? Nadie vio y el analista que estaba ahí a cargo no vio la alerta, ¿no? Entonces, más que un chismoso, lo que queremos es un chismoso que actúe, ¿no? Entonces, oye, vi esto y voy a hacer esto para mitigar y aparte te aviso que en estas otras herramientas tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante estar preparados, tener visibilidad hacia el futuro, buscar un entorno que me ayude a hacer esta interoperabilidad y con un diseño sencillo. Súper bien, pues creo que se la vamos a poner más compleja a Rafa, porque queremos que en base a todo lo que hemos hablado, nos digas en tu experiencia, ¿cuáles serían 3 sugerencias que las organizaciones pudieran tomar en base a todo lo que hemos hablado para prevenir o tratar de mitigar un poquito los ciberataques? Claro, pues para efectos del tiempo y para ser más concretos, les voy a dar 2 recomendaciones desde mi peculiar punto de vista, ¿no? Solo 2, para que las puedan apuntar fácilmente. La primera, definitivamente por todo lo que hemos escuchado en este panel, hay que tomarse la ciberseguridad en serio. No es algo que le pasó a un banco allá en Atlanta y a mí no me va a pasar. No es algo que soy una empresa que fabrica muebles y a mí no me va a pasar. No es que yo no soy una dependencia de gobierno y a mí no me va a pasar. Créanme, hoy en día eso ya no es válido. Los atacantes no están buscando atacar a una empresa de cierto tamaño en particular. Buscan atacar al que se deje más fácil. Y ya después buscan cómo monetizar ese ataque. Entonces, a lo mejor a un estudiante universitario le puedo cobrar 1,000 pesos por recuperar sus trabajos de fin de semestre, mientras que al director general de una empresa a lo mejor le cobro 150,000 pesos por recuperar su información. Es decir, como dicen, dependiendo del sapo es la pedrada. Entonces, no se trata de alarmarse ni de salir corriendo ahorita despavoridos, se trata de tomarse la ciberseguridad como algo realmente serio que requiere atención sin importar el tamaño de nuestras organizaciones.
Podemos ser grandes empresas, corporativos, medianos, chicos, pymes, no importa. Hay que tomarse la ciberseguridad en serio. La segunda recomendación que yo haría va muy ligada a algo que nosotros en F5 estamos promoviendo fuertemente, y es que ha llegado el momento de tomar a la ciberseguridad como algo personal. ¿Y a qué nos referimos con algo personal? No es una empresa que fue atacada. Sí, si nos enteramos que una empresa fue atacada, pues salen los periódicos. Por cierto, aquí en México salen los periódicos 2 o 3 semanas y después se nos olvida y ya nadie se acuerda. Pero no es la empresa, son personas las que están detrás de esto. Es información de las personas. Yo no quiero que a mi papá o a mi hija le roben su información, le hagan un fraude, le roben su tarjeta de crédito, le hagan cargos indebidos en su plataforma de comercio electrónico. Yo no quiero que eso le pase ni a mí, ni a nadie de ustedes, ni a ninguna persona. Entonces, las personas al final son las que son afectadas. Y esas personas pueden ser nuestros clientes. Tenemos la obligación de proteger la información de nuestros clientes, tenemos la obligación de proteger las transacciones de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros socios de negocio. Entonces, a eso nos referimos, con que hay que tomarlo personal. No es un tema de que alguien tenga que resolverlo o mi banco tiene que garantizarme algo, por supuesto. Pero yo como empresa, yo como individuo, tengo que tomar responsabilidad y hacer de la ciberseguridad algo personal. Súper bien, Rafa. Como dicen recientemente aquí, Antonio también decía, ¿no? La ciberseguridad la hacemos todos. Todos ponemos un poquito de nuestra parte para que nuestra empresa, nuestra casa, nuestra persona esté segura. Víctor, ¿cuáles serían tus recomendaciones para poder estar pensando que no nos van a atacar, aunque ya sabemos que dijo Erika que los que no hemos sido atacados lo seremos? Mis recomendaciones son 2: prevención, capacitación, ¿no? O sea, adelantarnos al problema. Porque de veras, la tecnología está muy robusta hoy día. La de detección, claramente la de protección, la de recuperación. Pero el error humano es el más grave de todos, es el eslabón más débil. O sea, el 90% de los ataques exitosos son exitosos por error humano. Y generalmente viene un tema de capacitación porque no entendemos que el correo que viene, que parece del banco, no es del banco. Y digo, lo digo medio sarcástico, pero la realidad es que nos llegan. A mí me llegan, mi papá tiene 81 años y más o menos 2 veces a la semana me marca a decirme, oye, este correo que me llegó del banco es serio o no es serio. Generalmente no lo es. O sea, el banco no tiene por qué estarles hablando a todas horas o estarles mandando correos de no sé qué. No deben. Entonces sí pecamos mucho de creer que sí es cierto. Y los mexicanos, y lo voy a decir así, no medimos el riesgo tanto como los suizos y los canadienses, ¿no? En temas de privacidad y demás. Entonces, por ahí nos falta una ley, por ahí nos falta más colaboración, más cooperación entre verticales, horizontales, industria y claramente también la policía cibernética, etcétera, ¿no? Pero es eso, está en nosotros, prevenir en nuestras empresas. Tenemos que tener una capacitación continua en materia de ciberseguridad, lo que es concientización, ¿no? En nuestros hijos también, con nuestros adolescentes también, con nuestros viejitos también, porque somos los primeros que podemos tapar ese hueco. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Víctor. Pues ya estamos en tiempo. Yo solamente quiero agregar que confirmo lo que dice Víctor. El 88% de los ataques vienen perpetrados por un error humano, pero también me encanta lo que dijiste al final. Creo que con esta pandemia lo que hicimos para poder estar cerca de nuestros abuelitos y de nuestros papás fue darles una tablet, cuando ellos no habían tenido la sensibilidad o no habían tenido ese awareness de saber cómo protegerse, ¿no? Entonces crecimos el riesgo incluso dentro de nuestras familias, no nada más en las empresas. Pues yo agradezco infinitamente, me encantó platicar con ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, pues cerramos con esto.